En este blog se hablará sobre el efecto de la globalización en el mundo, tanto a nivel económico como cultural. Para comenzar, primero veremos las definiciones de cultura y globalización. La cultura es un conjunto de características materiales o espirituales que diferencian a un grupo de personas. Entonces, en el mundo hay entre 6.912 culturas y se diferencian entre ellas por la comida, la religión que las culturas practican y pues entre otros como la forma de vestir y etcétera. Para las personas que comparten la misma cultura, las costumbres que realizan son comunes. Por ejemplo, la ropa que usan, la comida que comen. Por ejemplo, en la cultura china es muy diferente la comida en Colombia. También la religión que practican. Por ejemplo, en unas partes del mundo se practica el islamismo, el islam, y en otras se practica el cristianismo. Entonces hay varias diferencias. Y estas diferencias son las que permiten diferenciar las culturas y las que las caracterizan. La globalización es el crecimiento y rápido desarrollo de las comunicaciones, el flujo de personas, trabajo, bienes, dinero e ideologías. Además, es la vinculación entre países y vincula personas, individuos, organizaciones, culturas y países. La globalización vincula todo eso. Ahora, los efectos de la globalización son que se empiezan a globalizar los valores monetarios. Por ejemplo, en el mundo ahora la moneda que más se utiliza principalmente es el euro y el dólar. También conjunto con la globalización viene el neoliberalismo, que es la reducción del estado de bienestar. O sea, no, es el desmonte del estado de bienestar. También junto al neoliberalismo, este promueve la liberalización de los mercados, el libre flujo de multinacionales en los países, la reducción de participación del Estado, la reducción de derechos de los trabajadores y la privatización de las empresas, entre otros, ¿no? También un ejemplo es que las multinacionales, por medio de acuerdos entre países, se busca un beneficio mutuo, pero realmente lo único que se consigue es más impedimentos y problemas para los países que están fuera de la economía mundial, saliendo las multinacionales y países desarrollados como los únicos beneficiados. Esto sucede porque por ejemplo, los países por fuera del nuevo orden de la economía mundial no tienen que darles a las multinacionales y a los países desarrollados. Entonces, puede que las multinacionales vengan a esos países a dar trabajo, pero lo que realmente se ve, o sea, se busca un beneficio mutuo, pero lo que realmente se ve es que esto no sucede así y que las multinacionales son los únicos beneficiados, ya que al llegar a estos países buscan mano de obra barata, pues no tienen la necesidad de pagarles mucho y pareciera que dando trabajo la sociedad va a prosperar y va a salir adelante, pero esto no es así. Debido a la poca plata
que les dan en remuneración, no se puede. Un ejemplo actual es nuestro país con el Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos lo que quiere es debilitarnos y quitarnos como competencia. Para eso aumenta las importaciones y disminuye el cultivo de arroz, soya, frijol, y se elimina completamente el de trigo, cebada y maíz. No permite el fomento de la industria por parte del Estado y todo proyecto de industrialización depende de la inversión extranjera. Aumento de la pobreza y costos de servicios públicos domiciliarios. Educación de baja calidad, no inversión en las tecnologías disponibles para descubrimientos científicos y demás factores que nos impiden formar parte de la competencia para Estados Unidos. La globalización también nos ha traído ventajas como lo son la comunicación, que gracias a los avances tecnológicos tenemos distintos medios que nos permiten comunicarnos con mayor facilidad. Asimismo están los avances tecnológicos que en el campo de la medicina nos ha ayudado a salvar muchas vidas. También está la producción y distribución de bienes con la mejora de maquinarias y demás cosas. Por último tenemos la difusión del mercado, donde hay diversidad de productos en un mercado, unos más baratos que otros, unos importados y otros nacionales. La globalización ha traído problemas culturales como es el consumismo, ya que las grandes empresas al tener uso de la tecnología tienen la capacidad de crear publicidad y expandirla a nivel global. Asimismo, el consumismo. Los países desarrollados, al tener una economía polarizada, empiezan a enviar sus empresas multinacionales a países pobres o en vía de desarrollo para generar empleo con mano de obra barata, disminuyendo la calidad de vida de los trabajadores y para beneficio propio aumentando las ganancias. Los países le han restado importancia a sus culturas, prestándole más atención a lo de países más populares. Debido a la aparición del Internet y de las telecomunicaciones en los años 80, el mundo se ha convertido en una aldea global por la facilidad de comunicación a larga distancia, ocasionando asimismo un choque de culturas, reemplazando los valores propios de un país por los de otro. Yo voy a hablar sobre la relación que hay entre la globalización y la cultura. Primero hay que saber que una de las principales consecuencias o una de las principales causas de la globalización lo es el avance tecnológico. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es sobre la pérdida de identidad. La pérdida de identidad se da en los países ya que vienen modas o vienen hábitos de otros países a través de los avances tecnológicos, como lo puede ser el internet o redes sociales. Entonces se comparte mucha información de diferentes países, se intercambia la información de diferentes países. Entonces se han creado tendencias que se han vuelto mundiales, lo cual puede ser una canción, puede ser una moda de cómo vestirse, pueden ser diferentes cosas. Entonces cada país poco a poco va a ir perdiendo su identidad y va a ir tomando hábitos de cada país. Bueno, hay algunos países que aprovechan esto, ¿sí? Entonces los países se aprovechan de los avances tecnológicos que ven de otros países y esto lo hacen para ellos también crear innovaciones y bueno, crear también diferentes cosas que se puedan volver tendencias y que hagan que sus países se vuelvan cada vez más poderosos. Entonces la globalización ha creado problemas, uno de estos es la migración. Entonces esto hace que haya un intercambio de culturas. Entonces el intercambio de culturas, eso, va unificando poco a poco la cultura de cada uno de los países. Bueno, como lo había dicho ahorita, se ha creado modas y tendencias mediante el internet. Entonces, digamos, un caso aquí en Colombia podría ser la ruana. Entonces la ruana es algo que identifica como tal a los boyacos, pero se puede decir que es algo nacional. Entonces, bueno, las ruanas se han ido poco a poco dejando, ¿sí? Se han ido poco a poco dejando y se han visto que en internet han llegado modas de usar estos zapatos, esta chaqueta, esta camisa, este pantalón, estas uñas, va llegando una moda como tal.
Entonces se va perdiendo la urbana y se está empezando a usar esta nueva tendencia que ha llegado poco a poco a través del internet. Entonces, otro ejemplo podría ser en Corea, pero este es un ejemplo como diferente, porque digamos en Corea o como tal en países asiáticos, como que la gente no está muy de acuerdo con lo que podría ser el usar como cosas que no son de su propio país. Entonces en Asia son como muy envidiosos, se podría decir que son envidiosos y no les gusta usar aparatos de otros países, como podría ser la marca Apple o podría ser la marca Samsung. Pueda que esto se ensamble y se haga en esos lugares, pero no es algo nacional y no es algo que los identifique. Por lo tanto, la mayoría de los asiáticos prefieren usar artículos y productos hechos por ellos mismos. Esto poco a poco se ha ido perdiendo gracias a la globalización. Esto antes era muy común y más que todo las generaciones que ya son abuelitos en este momento, ya son personas de tercera edad, son las que más hacían esto. Los jóvenes ya poco a poco se ha visto que han empezado a utilizar artículos que ya no son de su país. Entonces se puede ver que allí también hay una pérdida de cultura, pero no es con la misma intensidad que se ha visto en otros países. Entonces, puede que allá, o se puede decir que este país no hace gran parte de la cultura globalizada. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿de dónde sale esta tal cultura así? ¿De dónde? Entonces, hay algunos países que son, por decirlo así, poderosos y únicos. Entonces, hay una gran minoría de países que son poderosos y estos países son los que sacan sus tendencias. Entonces, una tendencia, yo creo que el mayor ejemplo podría ser Estados Unidos. Muchas de las tendencias actuales han salido de este país. Entonces, esto ha pasado obviamente por su poder, ¿sí? Entonces, hay tendencias como lo son la parte cultural, que tiene que ver pues con la vestimenta, con diferentes cosas. También puede haber en la parte política y económica. Entonces los países los países que no son tan poderosos, al ver que otros países que sí lo son, como el caso de Estados Unidos o el caso en general de Europa, ellos empiezan a utilizar como lo que han hecho para llegar a eso. Entonces así van llegando poco a poco a usar lo mismo y a dejar atrás lo que se ha hecho en su país y que los ha identificado. Entonces, en conclusión, se puede decir que poco a poco el mundo va a ir creando una cultura globalizada. Entonces va a disminuir la cultura en cada país y va a aumentar como los mismos hábitos, las mismas creencias y todo eso en general en el mundo. Pero hay que tener en cuenta que esto va a ser simplemente una parte económica, política y cultural, pero no va a tener nada que ver con la parte religiosa, ya que esto viene de cada país y esa creencia es algo que es muy personal y es algo muy difícil de ir cambiando poco a poco, pero un país poderoso con el tiempo puede cambiar esta parte también.